Yo, Margaret, de 64 años, nunca imaginé que algún día mi sótano polvoriento se convertiría en el lugar donde se despertarían fragmentos de mi vida que había enterrado hace mucho tiempo. Han pasado 12 años desde que Robert, mi esposo estricto pero dedicado, se fue en una fría mañana de invierno, dejándome con una casa vacía y un corazón que poco a poco se enfriaba. En aquellos días vivía como una sombra, repitiendo día tras día las mismas rutinas monótonas. Preparar una tetera de té cada mañana, sentarme a leer junto a la ventana y, de vez en cuando, mirar el pequeño jardín que ahora estaba lleno de maleza. Ya no recordaba cuándo fue la última vez que reí de verdad, ni cuándo fue la última vez que me sentí realmente viva. Pero hoy, una extraña sensación me impulsó a bajar al sótano. Tal vez el aburrimiento, o quizás simplemente quería ordenar para encontrar un poco de paz en mi interior. La débil luz de la lámpara que colgaba del techo iluminaba las estanterías de madera vieja, cubiertas de polvo y telarañas. Arrastré un pequeño taburete. Me senté entre un montón de cajas de cartón descoloridas por el tiempo y comencé a revolver. Una pequeña caja de madera, con grabados florales ya borrosos, llamó mi atención. Al abrir la tapa, un olor a papel viejo me invadió, y dentro encontré un álbum de fotos que ni siquiera recordaba haber guardado. Las páginas estaban amarillentas, pero las imágenes en su interior seguían tan vivas como si el tiempo no las hubiera tocado. Hojeé página tras página, y cada foto aparecía como una pequeña película sobre mi propia vida. Entonces me detuve. Una foto destacaba entre las demás. Era yo, con un vestido corto de color turquesa, sosteniendo un vaso de jugo frío. El cabello ondeando al viento en un campo de flores silvestres bañado por el sol. Mi sonrisa en esa foto, libre, radiante, sin ninguna preocupación, fue como un cuchillo que atravesó la coraza que había construido durante años. Me quedé inmóvil, con la mano temblorosa tocando la imagen. Me pregunté, ¿a dónde dejé ir esa juventud? ¿Cómo pude olvidar que alguna vez fui esa mujer? Los recuerdos regresaron como olas rompiendo en la orilla, trayendo consigo los días en que vivía plenamente, en que soñaba, en que amaba la vida. Pero luego, los años junto a Robert se alzaron, cubriendo todo con una niebla gris. Robert no era un mal hombre. Fue un esposo responsable, siempre se aseguró de que no me faltara nada, pero nunca fue romántico. Hablaba poco, sonreía menos y jamás me elogiaba. De repente me di cuenta de que, en 30 años de matrimonio, poco a poco me había perdido a mí misma. Me había convertido en una esposa obediente, en una mujer apagada a sus ojos y finalmente en una viuda que vivía sola con días sin sentido. Mientras aún estaba sumida en esos fragmentos del pasado, un golpe en la puerta me trajo de vuelta a la realidad. Me levanté lentamente, me limpié las manos en el delantal viejo y desgastado, y caminé hacia la entrada. Al abrir la puerta, me encontré con Daniel, el hijo de Robert, de su primer matrimonio, a quien no había visto en 5 años. La última vez que nos vimos, era un muchacho torpe de 22 años, delgado, con ojos que evitaban los míos cada vez que hablábamos. Pero ahora, a sus 27 años, Daniel era completamente diferente. Era alto, con el cabello castaño oscuro, bien peinado, ojos brillantes y una actitud segura. Me sonrió. Una sonrisa cálida que nunca había visto en él antes. Margaret, he venido a visitarte. Ha pasado mucho tiempo, ¿verdad? Dijo con una voz grave y amistosa. Lo invité a pasar, un poco desconcertada por su llegada inesperada. Daniel entró al salón. Dejó su mochila en el suelo y su mirada se posó accidentalmente en el álbum que aún estaba abierto sobre la mesa. Se acercó, tomó la foto y exclamó:
Margaret, eres tú. No puedo creerlo. Así de llena de vida eras. Nunca lo habría imaginado. Sus palabras fueron como un rayo de luz que atravesó mi alma. Sonreí tímidamente, intentando ocultar una mezcla de vergüenza y orgullo. Sí, en aquellos días fui así alguna vez. Respondí en voz baja. Daniel no apartó los ojos de la foto y luego me miró, con una chispa extraña brillando en su mirada. ¿Sabes qué? Siempre pensé que eras una mujer fuerte, pero ahora veo que eres mucho más que eso. ¿Eres realmente especial? Ese elogio me dejó atónita. ¿Cuánto tiempo había pasado desde que alguien me dijo algo así? Robert nunca lo hizo. Él siempre pensó que los elogios no eran necesarios, que el amor se demostraba con hechos y no con palabras. Pero ahora, frente a Daniel, sentí algo diferente. Por primera vez en más de una década, sentí que me veían no como una viuda envejecida, sino como una mujer de verdad. Una mujer que aún tenía vida, que transcurrieron en una atmósfera extraña. Daniel se quedó en el pueblo unos días más y solía pasar por mi casa para charlar. Cada vez que llegaba, sentía mi corazón latir un poco más rápido. Me contaba sobre sus viajes, sobre el trabajo que hacía, sobre los sueños que guardaba. No dudaba en elogiarme, a veces por cómo preparaba el té, otras por el vestido viejo que me puse después de años sin usarlo. Todavía tienes ese encanto, Margaret. No entiendo por qué lo escondiste tanto tiempo, dijo una vez, haciéndome sonrojar. Comencé a darme cuenta de que Daniel ya no era solo el hijastro de Robert para mí. Era un hombre adulto, con una sinceridad y un magnetismo que no podía ignorar. Una tarde, Daniel llegó con una botella de vino blanco, el tipo que me encantaba en mi juventud. Algo que ni siquiera Robert recordaba o le importaba. Pensé que te gustaría esto, dijo con una sonrisa traviesa. Nos sentamos frente a frente en el salón, con la tenue luz ámbar de la lámpara de mesa reflejándose en las paredes, creando un ambiente cálido y difuso. La conversación comenzó con cosas simples, el clima, recuerdos de Robert, y luego se deslizó hacia temas más profundos. Daniel me habló de cuando escaló una montaña lejana, de la sensación de libertad al estar en la cima mirando el mundo abajo. Yo escuchaba, y de pronto me sorprendí sonriendo. Una sonrisa genuina, sin esfuerzo, sin máscaras. Le conté sobre mi juventud, sobre aquella vez que bailé bajo la lluvia con amigos, sobre los sueños que tuve pero que enterré en mi matrimonio con Robert. El vino se deslizó por mi garganta, trayendo un calor que se extendía por mi cuerpo. Pero sabía que ese calor no venía solo del vino. Venía de la atención de Daniel, de la forma en que me miraba, de cómo me hacía sentir viva otra vez. Entonces ocurrió un momento, inesperado pero casi predestinado. En una pausa silenciosa entre nosotros, cuando nuestras miradas se cruzaron bajo la luz tenue, Daniel puso suavemente su mano sobre la mía. Su mano era cálida, fuerte, distinta del frío al que me había acostumbrado durante años. Margaret, eres la mujer más maravillosa que he conocido, susurró, su voz cargada de sinceridad y emoción. Mi corazón dio un vuelco, un latido fuerte que creí haber perdido hace mucho. Antes de que pudiera pensar, antes de que la razón me detuviera, sentí sus labios sobre los míos. Ese beso fue tierno, pero intenso, como un viento que me llevó de vuelta a los días de libertad, a los días en que era yo misma. Al principio, entré en pánico, quise apartarlo, quise gritar que esto estaba mal, pero luego me detuve. Me dejé hundir en esa sensación. Me permití sentir la ternura, la pasión y, sobre todo, el deseo que nunca había experimentado en mi matrimonio con Robert. Cuando el beso terminó, nos quedamos en silencio. Solo el sonido de nuestras respiraciones suaves,
llenando el aire. Daniel me miró, sin un ápice de arrepentimiento en sus ojos, solo sinceridad y un toque de confusión. «Lo siento si esto te incomoda», dijo, con la voz ligeramente temblorosa. No respondí de inmediato. Me quedé ahí, aferrada a mi copa de vino, con la mente girando entre mil pensamientos. No sabía qué sentía, vergüenza, emoción o ambas cosas. Pero de una cosa estaba segura. Ese momento me había cambiado para siempre. Los días siguientes fueron una mezcla de euforia y caos. Daniel no se fue de inmediato. Se quedó en el pueblo y seguimos viéndonos. Él me trajo una sensación de ser amada, de ser deseada, algo que nunca tuve con Robert. Empecé a cuidarme más. Me ponía los vestidos que solía amar en mi juventud. Me peinaba con más esmero. Incluso usaba un poco del lápiz labial que había olvidado en un cajón durante años. Cada vez que me miraba al espejo, veía a una mujer diferente. No a la viuda envejecida que pensé que era, sino a una mujer que aún tenía vida, que aún podía amar y ser amada. Daniel no solo me elogiaba, me hacía creer que esos elogios eran ciertos. Me hablaba de sus planes, de su deseo de llevarme a algún lugar, tal vez un viaje corto al campo para ver flores silvestres, como en aquella foto de antaño. «Tú mereces vivir, Margaret», dijo una vez, y esas palabras atravesaron mi corazón como una flecha. Pero en lo más profundo de mi ser, no podía silenciar las preguntas que gritaban en mi mente. ¿Era esto lo correcto? ¿Estaba persiguiendo una emoción pasajera? ¿O realmente estaba reencontrándome conmigo misma? Cada vez que Daniel tocaba mi mano, cada vez que me miraba con esos ojos llenos de emoción, me sentía joven otra vez, como si estuviera viviendo de nuevo los días de mi juventud enterrada. Pero luego, cuando me quedaba sola en la casa silenciosa, me debatía entre los principios morales, los prejuicios sociales y los recuerdos de Robert. Robert nunca fue perfecto, pero fue mi esposo, el hombre con quien compartí 30 años. ¿Lo estaba traicionando a él o solo estaba traicionando las limitaciones que me había impuesto sus sentimientos? Una noche, mientras estábamos sentados en el sofá, tomó mi mano y dijo: «Margaret, sé que esto puede no ser normal a los ojos de los demás, pero para mí, la edad o las conexiones del pasado no importan. Lo que importa es cómo me haces sentir, y quiero que estés feliz». Sus palabras me dejaron sin habla. Lo miré a los ojos. Vi su sinceridad, su deseo, y una parte de mí quería creer que esto era posible, que podía romper las cadenas que me habían atado durante años, que podía vivir para mí misma, aunque fuera solo una vez. Pero otra parte de mí tenía miedo. Miedo de las miradas curiosas de los vecinos, de los susurros a mis espaldas, de estar engañándome con una ilusión que no era real. Me levanté, caminé hacia la ventana y miré el jardín oscuro en la noche. Me pregunté: ¿tengo el valor para seguir adelante o seguiré siendo una sombra del pasado? Daniel no me presionó para que respondiera. Se quedó ahí, en silencio, esperando, y supe que, independientemente de lo que eligiera, mi vida ya no era la misma. Ese beso, esas palabras, la presencia de Daniel, todo había despertado una parte de mí que creía muerta hace mucho. Pero si este despertar era luz u oscuridad, libertad o tabú, aún no podía responderlo. Mi historia termina aquí, sin un final claro, porque la vida no siempre ofrece respuestas completas, pero de lo que he vivido, he descubierto verdades profundas sobre mí misma, sobre las emociones y sobre las elecciones que cada uno enfrenta en la vida. Primero, es un despertar tardío. He vivido más de la mitad de mi vida en el olvido, olvidándome de mí misma, de mis anhelos, de que alguna vez fui una mujer llena de vitalidad. Solo cuando una vieja foto y un momento inesperado con Daniel aparecieron,
Me di cuenta de lo que había perdido en mis años con Robert. Esto me hace preguntarme, y tal vez también deberías preguntártelo. ¿Cuándo te detendrás a mirarte a ti mismo? A darte cuenta de si estás viviendo o solo existiendo. Dejé que mi juventud se desvaneciera en silencio. Pero ¿es alguna vez demasiado tarde para empezar de nuevo? Estoy en esa encrucijada y quiero que pienses en la tuya propia. El segundo mensaje es la diferencia entre el amor y la admiración. Con Robert tuve un matrimonio estable, pero fue un amor más de deber que de pasión. Él no me hacía sentir especial, no despertaba en mí la sensación de ser deseada. Pero con Daniel encontré la admiración, algo que no sabía que había añorado tanto. Me pregunto, ¿qué necesito realmente en la vida? ¿Es un amor profundo o solo la sensación de ser vista, de ser valorada? Me dejé llevar por mis sentimientos hacia Daniel, no porque fuera perfecto, sino porque me hacía sentir que valía algo, un valor que perdí en mi antiguo matrimonio. ¿Te has hecho alguna vez una pregunta similar? Finalmente, y lo más importante, están los límites sociales y emocionales. Estoy desgarrada entre mi corazón y mi razón, entre el deseo de vivir fiel a mí misma y el miedo a lo que otros pensarán. Daniel es casi 40 años menor que yo. Es el hijastro de mi esposo, una relación que la sociedad podría considerar tabú. Pero, ¿son esas reglas más importantes que mi felicidad? ¿Debería vivir según las expectativas de los demás? ¿O atreverme a cruzar la línea para buscar lo que realmente quiero? No tengo la respuesta, pero quiero que reflexiones. ¿Qué te está reteniendo? ¿Son los prejuicios, el pasado o el miedo que llevas dentro? Mi historia me desafía, y también a ti, a mirar profundamente dentro de nosotros, a enfrentar los límites invisibles que nos imponemos y a preguntarnos qué nos impide realmente de elecciones. Y a veces, un despertar tardío es la oportunidad de vivir auténticamente como yo misma. No solo encontré recuerdos en ese viejo álbum, encontré una parte de mí que había sido olvidada, una parte que puedo elegir abrazar o dejar ir. ¿Y tú? ¿Estás ocultando una versión brillante de ti mismo, solo por miedo o por límites invisibles? Espero que no dejes que la edad, los prejuicios o el pasado te impidan vivir plenamente. Escucha tu corazón, aunque sea solo una vez, y pregúntate, ¿qué me hace sentir realmente vivo? Me paré frente al espejo y me hice esa pregunta, y quiero que tú también lo hagas. No esperes más, levántate, sal de tu zona de confort y atrévete a ser aquel ser que siempre has deseado, pero nunca te has permitido. Porque la vida no espera a nadie, y tú mereces vivir, no solo existir. Vi a Daniel alejarse, pero mi mente seguía atrapada en lo que acababa de pasar y en la alegría agridulce de descubrirme a mí misma tan tarde en la vida. Si has llegado hasta aquí, sé que mi historia ha dejado una huella en ti. Hay mucho más que compartir y no querrás perdértelo. Asegúrate de hacer clic en seguir. Activa las notificaciones y deja un comentario sobre esta historia. ¿Qué opinas de lo que hice? ¿Fue un error o un despertar necesario? Estoy ansiosa por escuchar tus opiniones. Hablemos en los comentarios. Tu apoyo significa mucho para mí. Y no olvides seguir el canal Registro de Adulterio para descubrir más historias que te harán reflexionar y sentir. Nos vemos en el próximo video.